propósito, estamos hoy convocados para escuchar el panel sobre los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano, en el marco del proyecto Acción Ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos. Este proyecto es ejecutado por Participación Ciudadana en consorcio con las entidades de Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Oxfam y auspiciado por la Unión Europea. En la mañana de hoy tenemos el gusto de que nuestro panel esté compuesto por los invitados Cándido Mercedes, sociólogo con maestría en alta gerencia, especialista en desarrollo organizacional, talento humano y gerencia social, y actualmente es catedrático universitario y consultor organizacional. También nos acompaña la licenciada Indiana Tamares, psicóloga organizacional, especialista en psicología del trabajo, con certificación en educación por competencias, derecho laboral, gestión de proyectos y maestría en negocios. Dirige la firma consultora en fortalecimiento institucional Agrupa SRL y su ONG Transformar. Y también, para completar el panel, tenemos al doctor Alexi Martínez Olivo, académico, conferencista, administrador de empresas, egresado de la UAS, estudió finanzas aplicadas a las telecomunicaciones en el Instituto Telecom en Berlín, Alemania. Cursó el primer doctorado de Ciencias Empresariales en la Universidad Alcalá de Henares, entre otros estudios. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Igualmente, pues, conforma nuestra mesa de panel la señora Lady Blanca García, que es la Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana. Inmediatamente pasamos con la señora Lady Blanco para las palabras de aperturas. Muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme darle la bienvenida a los panelistas invitados, a la señora Indiana Tamares, al señor Alexis Martínez y a nuestro querido Cándido Mercedes. Y con ellos, a todos ustedes, amigos, amigas, representantes de las organizaciones sociales, técnicos del MAP, miembros de la prensa y invitados en general. Desde Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Oxfam, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, organizaciones que conformamos el consorcio para este proyecto Acción Ciudadana por la Administración Pública Inclusiva que garantice los derechos humanos. Este es un programa financiado por la Unión Europea. Desde Participación Ciudadana entendemos que es fundamental seguir impulsando la participación activa de la ciudadanía en el monitoreo de la gestión pública y en colaboración para garantizar la aplicación e implementación del marco legal de la administración pública y de esta forma la construcción de un Estado social, democrático y de derecho. La modernización y profesionalización de la administración pública debe ser un proceso continuo. Es en este sentido que nuestra organización viene desarrollando investigaciones que fortalezcan y aporten en el proceso de reforma que vive el país. Hoy, de manera puntual, presentamos la investigación, los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salario del Estado Dominicano. En este estudio, que tuvo como por objetivo investigar cuáles han sido los avances experimentados en el salario público derivado de la aplicación de la Ley de Función Pública número 41-08 y la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano y, consecuentemente, de la política salarial que esto implica, con la finalidad de determinar si los salarios de los empleados y funcionarios públicos de la República Dominicana cumplen con las normativas aplicables. El país en los últimos años ha venido avanzando y existe un marco legal institucional que permite garantizar una gestión eficiente, transparente e inclusiva con la participación ciudadana, pero aún persisten prácticas y políticas insuficientes que evidencian las limitaciones en la aplicación de dicha ley, sumando al poco conocimiento de la población de la ley y los derechos que la garantizan. Nuestra organización sigue comprometida con impulsar acciones de este tipo, sin
que sin duda contribuye al proceso de modernización del Estado, promoviendo siempre mayores niveles de transparencia en la administración pública. Muchas gracias. Excelente. Vamos a manipular menos el micrófono. Gracias a la señora Lady Blanco por esas palabras de bienvenida. E inmediatamente pues pasamos con el señor Cándido Mercedes, que hará la presentación de los resultados del estudio. Igualmente hacemos pues la solicitud a los panelistas, por favor, de mantener en cuenta el tiempo enmarcado para este panel, para respetar el tiempo también que nos quede al final para poder hacer preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buen día. En octubre del 2013, Participación Ciudadana hizo un estudio sobre las diferencias salariales que existían en República Dominicana en la administración pública, pero fue a la luz de la Ley de Función Pública 4108, aprobada en enero de 2008. Después que se aprobó esa ley, se dijo que iba a haber un avance en los estudios salariales, y al efecto, el presidente de entonces, el 21 de julio del 2009, emitió el decreto 527 para la estructuración organizacional con respecto a los cargos y las políticas salariales. De allá para acá no se hizo nada. 5 años después, vino la ley 105-13, aprobada en agosto del 2013. Y esa ley demandaba 6 meses después el reglamento. Todavía el reglamento de la ley de salarios está en el despacho del presidente. No sé si está ahora, pero duró 7 años en el asiento del presidente de la República. La ley 105-13 hubiese sido una revolución en República Dominicana en materia de regulación salarial, de organización y de transparencia. ¿Por qué? Porque esa ley primero tiene, por primera vez en el 2010, se constitucionalizó la administración pública. En su artículo 138 establece que los principios de la administración pública deberán ser regulados por la eficacia, por la jerarquía, por la objetividad, por la transparencia, por la igualdad en el libre acceso a la administración pública, la economía, la publicidad y la comunicación. Si ustedes ven de esos artículos, la eficacia, la jerarquía, que lo vamos a explicar, la objetividad, la economía, no se aplican. Pero cuando nos vamos a la ley de función pública, también establece los principios que han de regular la administración pública. Y nos dice que tiene 7 principios medulares. Y ustedes van a ver que hay varios que no se ejecutan todavía. El principio del mérito, el principio de igualdad de acceso a la función pública, el principio de la estabilidad, el principio de la equidad distributiva del salario. Y también tiene el de flexibilidad organizacional, el de la irracionalidad y la tutela judicial. De esos 7 principios, ustedes ven que hay 4 que no se cumplen. Cuando nos vamos a la ley 105-13, promulgada hace 7 años, incluso duró 1 año en el despacho del presidente de la República. Pero los que son abogados aquí se van a dar cuenta que ya esa ley había sido aprobada. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2010, cuando el Congreso le envía al presidente una ley, si en un plazo de 30 días él no la firma, se da por sentado que ya está aprobada. Pero él la firmó 1 año después de estar en su despacho, para que ustedes vean la importancia que la élite política le ha dado a todo aquello. Entonces, tenemos la ley 105-13, que tiene en su artículo 5
establece que esa ley viene a compasar el proceso de las políticas salariales, su proceso, sus acciones y sus resultados. Pero tiene varios principios que son cardinales que no se están cumpliendo. ¿Cómo cuáles, Carlos? El principio de eficacia, el principio democrático. No hay democracia en la administración pública. Tenemos el principio de conectividad. Está el principio de la consistencia entre las políticas y las acciones a nivel de la administración pública. Está el principio de equilibrio, que es el equilibrio entre la competencia, la motivación y el compromiso de cada uno de nosotros como actores. Pero los fundamentales son el 6, que es el principio de jerarquía salarial. Y aquí hay un desastre en el principio de jerarquía salarial. ¿En qué consiste, Cándido Mercedes? Consiste en que, y dice así mismo el artículo 6, que ningún empleado público ni ningún funcionario debe de ganar más que el titular del área, ni que los titulares de los poderes públicos, ni de los órganos ni entes constitucionales. Vamos a ver, por ejemplo, cómo en obras públicas un 30.8% de los funcionarios altos ganaban más que el ministro. 416.000, 420.000, 430.000, todo eso. Pero en la Procuraduría también habían funcionarios ganando mucho más, rompiendo lo que se llama el equilibrio interno salarial. En esta investigación ustedes se van a dar cuenta cómo pedimos información al Ministerio de Administración Pública. Pedimos información en su plataforma de tecnología de información, pero al mismo tiempo entramos al SAS y cuando vamos a la ley de libre acceso de la información pública, tú te encontrabas con un salario, por ejemplo, decirle a 300.000 pesos, como el Procurador General de la República de entonces, 350.000. Y la ley 104, mediante la ley de libre acceso a la información pública. Pero con esta investigación tan exhaustiva nos dimos cuenta de que a través del SAS, el Procurador General de la República estaba ganando 600.000 pesos. Y así se repite en otras instituciones. ¿Qué pasa? Que también el artículo 7 de la ley 105-7 nos habla de la equidad, complejidad y riesgo de las funciones encomendadas. ¿Qué significa eso? Que esa mujer tan elegante, que incluso, ustedes me perdonan, yo creía que ella tenía como 24 años, pero ahora me dicen que yo mismo de 22. Yo voy a tener que, hay dos cosas, o es que está tan bien, o es que los 20 están pasando. Yo prefiero que sea fíjense, entonces, ¿qué significa eso? Que Alessi, que es decano, y yo soy decano, tenemos que ganar igual, porque somos pares. Pero en la administración pública no sucede eso. Hay gente que ganan hasta 5 veces más que un par. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No se cumple algo medular, que es lo que se llama equilibrio interno salarial y equilibrio externo salarial, desde la gestión moderna del talento humano. Y eso impide que en Cándido Mercedes, lo que los expertos en gestión humana decimos lo siguiente: tener personas no significa tener talento. ¿Qué es el talento, Cándido Mercedes? Son las personas dotadas de conocimiento, de competencia. Hoy estamos buscando a la gente que tengan 4 elementos para que sean competentes: conocimiento, que es saber; habilidad, que es saber hacer; y el buen juicio y la actitud. Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué, Cándido? Porque el talento humano es la espina dorsal de la organización. Lo que te indica el éxito de una organización es las personas que la integran. Pero personas como motivadas. ¿Y motivada cómo? No es que el ser humano sea un homo economicus, no. Pero la remuneración juega un papel vital en el ser humano. La gente nada más ve el salario per se, no. Es que el salario tiene un componente económico, sociológico y psicológico. Expresa la simbología del ser humano, el estatus y la autoestima.
Y vamos a ver cómo aquí en República Dominicana, en esta investigación, señores, no ha habido investigación más grande que esta que está aquí. Cándido. ¿Por qué? Mírenlo aquí. 413.219 empleados. Esa investigación ahora. ¿Qué significa eso? El 65% de los empleados de la República Dominicana públicos. 6.600 cargos fueron investigados. 125 instituciones, incluyendo todos los ministerios. No llegamos a Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Ven, pero ahí ya eso es un caleidoscopio extraordinario, un universo extraordinario. El 65% de la nómina pública de entonces fueron auscultados por esta investigación. Y eso es loable, significativo. Pero ¿qué nos dice esta investigación al mismo tiempo? Que en República Dominicana, en la administración pública, lo vamos a ver, yo no lo voy a lanzar. Esta investigación tiene, ustedes lo van a ver, léanlo muchas veces, tiene 68 cuadros. Cándido Mercedes hizo su PowerPoint y tiene 32, pero no cojan miedo, que yo voy a ir brincando rápido. ¿Está bien? 32 cuadros hay ahí. Porque Cándido Mercedes la no va a disponer máximo media hora. Pero todos ustedes van a tener acceso a esto y aquí están todos los cuadros. ¿Qué nos dice eso? ¿No está pasando? ¿Quién fue que me dio esto? Diego, no pasa. Ahí, pero no se ve. No se ve, Julio. Empleado de la Administración Pública Dominicana, se oye allá, rango salarial. Miren, menos de 10.000 pesos. 11.600 empleados ganan menos de 10.000 pesos. Les cabe. Pero ¿qué pasa? Que el 2.83% de esos que deberían ganar 10.000 pesos ganan hasta 4.000 pesos. Es decir, me está mirando la coordinadora, Lenny, que no entiendo. Es que el Estado mismo viola su propia regla de juego, su propia legalidad. Es inconcebible que si 10.000 pesos que no dan para nada, hay 11.000 que ganan eso, pero hay 2.83 que ganan menos de los 10.000, violando el propio Estado, su propia ley. Hay gente ganando 4.000 pesos. Pero aquí hay una asimetría salarial inmensa, catastrófica, yo diría. ¿Cómo así? Aquí hay gente que te gana 1.500.000 pesos. Y hay gente que te va, lo vamos a ver, gente que te gana 800.000 pesos. Cuando tú divides 800.000 en el salario mínimo, que son 10.000, diablo, oigan eso. Hay un funcionario público que él gana el equivalente en un mes que lo que un policía necesita 25 años. ¿Están entendiendo? Y es más, porque no voy a decir los bonos que le dan en el año ni nada de eso. Está bien, lo que llamamos incentivos salariales. Está bien. En gestión humana la remuneración son de 3 categorías. Sueldo básico, que puede ser mensual, quincenal, o semanal, o diario, o por horas. Estaban los incentivos salariales, que son los bonos. Ahí, y lo que se llama la participación de los beneficios. Aquí hay empresas del Estado, instituciones del Estado, que reciben 7 y 9 cheques en el año. No es salario 13, es salario 20. Y eso es inconcebible. No hemos tenido estadistas para que eso no puede ser. Aquí hubo un señor violando la ley de salario. El artículo 26 de la ley de salario, que te dice que tú no puedes recibir beneficio por gestión. Ese tigre le dieron 101 millones. Y encima de eso, lo van a jubilar con 1 millón mensual. Señores, yo nunca he visto un Estado que él mismo propicie tanta inequidad. Y esa inequidad se transforma en una palabra que mi líder,
la usa mucho, iniquidad. Porque hay inequidad y hay iniquidad. Esa iniquidad es tan grande que genera lo que es iniquidad, que significa perversidad. Que eso es lo que hay desde la dirección del Estado en República Dominicana. Acuérdense que esta investigación es hasta octubre de 2019, para que no vayan a decir cambio, que esto es hasta el 2019. Ok, entonces yo no veo. Entonces miren. No, es que no veo. Amor, usted sabe que yo me maté para ver esa cosa tan bonita, eso se ve tan feo, a mí no me gusta mirar. Que no se puede acercar. Yo soy muy comparón, a mí no me gusta leer. Ok, miren entonces, nada más ustedes lo van a ver hoy. De 10.000 a 15.000, a 20.000, tenemos 179.000. Eso es el 43% que gana hasta ahí. El 43% gana de 10.000 a 30.000. Tenemos en República Dominicana que la administración pública, ahí las mujeres están en mayoría. El 64.6% de los empleos en la administración pública son mujeres. Y las mujeres ganan más en los estratos de jerarquía salarial, menor y medio. Pero hay muy pocas mujeres en los estratos de allá. Hay una asimetría muy grande, que no debe ser. Por eso está muy desigual en términos de los hombres y las mujeres. Las mujeres son el 64.6 y los hombres el 36.4 de los empleos públicos están ahí. Y debería ser así también en el sector privado, pero no es así. En República Dominicana el 50.7% son mujeres, 49.3% son hombres. Pero hay 300.000 mujeres más que hombres, pero hay 1 millón de hombres más trabajando más que mujeres. Y no debería ser. Pero, por suerte, la administración pública es más mujeres que hombres. Otro dato que ustedes van a encontrar súper interesante, será que yo no lo veo. De 50.000 a 70.000, tenemos 30.449 personas para un 7.3. ¿Está bien? Ya iba el 79% de los que trabajan en la administración pública ganan menos de 70.000 pesos. ¿Está bien? Después tenemos de 70.000 a 99.000. 7.374 personas. Eso es equivalente a 17.6%. Ya ahí va el 96%. El 96% de los que trabajan en la administración pública ganan menos de 99.000 pesos. ¿Está bien? Después tenemos de 100.000 a 200.000. Tenemos 11.572 personas para un 2.8, que ya va al 99.6% acumulado. Después tenemos de 200.000 a 300.000, que ahí es que está doña Miriam Díaz, nada más hay 1.115 personas, para un 0.2%. Para un 0.2%, ya va el 99%. ¿Está bien? Después tenemos de 300.000 a 400.000, nada más hay 324 personas. ¿Está bien? Eso es equivalente a 0.08%. Y por último tenemos mayor a 400.000 pesos, solamente hay 83 personas para 0.02%. ¿Qué ocurre? Esto está bellísimo. Ahí está por sexo. ¿Cuántas mujeres ganan entre tanto y tanto? ¿Cuántos hombres? Y todo. Está súper interesante para que ustedes cada uno lo vean. Vamos a ver si tenemos suerte con el otro programa. Tampoco yo lo veo, soy yo que no veo, ¿verdad? Miren, lo que yo les había dicho, 2.83 de la gente que trabaja en la administración pública está ganando menos de 10.000 pesos. Eso es violación a la ley. Eso es algo que debe, mediante una circular del presidente de la República, y no son mucha gente ni significa un presupuesto. Pero un gobierno no puede estar funcionando en su propia ilegalidad cuando fue una decisión
del Poder Ejecutivo de abril, acuérdense, del 2019, que se aprobó. Acuérdense cuánto ganaba un agente de la administración pública: 5.117 pesos. Y lo llevaron a 10.000. ¿Ok? Entonces, está clasificado todo aquí por el menor a 10.000, de 10.000 a 30.000, de 30.000 a 50.000, de 50.000 a 70.000 el 7.37%, de 70.000 a 99.000 17%, como le había dicho, de 100.000 a 200.000 2.8%, y así sucesivamente. ¿Qué le hago? Uy. Es lo mismo, número de empleados con salario menor a 10.000, que no debería ser, es ilegal, y número de empleados con salario mayor a 10.000 pesos. En República Dominicana, tanto en la administración pública como privada, atiendan eso, el 15.34% de los que trabajan tanto en la administración pública como privada, oigan eso, ganan menos de 10.000 pesos. Eso significa 314.000 personas que trabajan, que ganan menos de 10.000 pesos. En República Dominicana, el 34.64% gana entre 10.001 y 15.000 pesos. Eso significa 714.000 personas. En República Dominicana, un 25% gana entre 15.001 a 20.000. Solo estamos por encima de 25.000. 25% de los que trabajan tanto en la administración pública como privada ganan más de 25.000. Y los que ganamos por encima de 100.000 en este país apenas representan el 1%. Por eso el Banco Mundial le llama salario residual. ¿Qué significa? Somos tan poco que ganamos por encima de 100.000 que nos dicen, no, ustedes son un residuo. Pero en este caso no es un residuo, sino que son los que más ganan. Bien, entonces, el salario, aquí no lo ven, señor, el salario es un componente que refuerza la autoestima de un ser humano. Por eso hoy ya no estamos evaluando desde el punto de vista rígido y así inmutable a los seres humanos, en términos generales, en términos del puesto y mirando al pasado. Estamos hoy evaluando a los seres humanos en función de su competencia individual, lo que ella puede agregar. Porque una organización, una institución, una empresa solamente es competitiva de manera sostenible con el talento humano que tiene. Por eso, el ser humano es, oigan eso, es el que le da el carácter distintivo, el marco diferenciador a la organización, es el que le crea los apellidos a la organización, es el ser humano. No hay más nadie. Acuérdense, el dinero habla pero no piensa, la máquina trabaja pero no cree. Solamente el ser humano es capaz de pensar y de crear para poder transformar. Y cuando un ser humano está profundamente motivado, ese ser humano es capaz de producir 3 o 4 veces más. Porque hoy, desde el punto de vista de la gerencia moderna, lo importante no es la producción, lo importante es la productividad, que es lo que genera la verdadera competitividad. Y eso solamente es posible a través de un talento humano que esté comprometido y que esté al mismo tiempo motivado. Y parte de eso es el salario. Pero ¿qué ocurre? Que la clase política nuestra en los últimos 50, 60 años utilizó la administración pública como vía de clientelismo. Y además tenemos un sector empresarial que a mí me da pena. Nosotros, esta es una sociedad de mercado, es una sociedad capitalista, pero sin burgueses. Sin burguesía en el sentido del contenido real. Aquí lo que tenemos es rentista. Rentista, no burgués. Cándido, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, un inversionista invierte y él sabe que esa inversión él la va a recuperar en 8 o 10 años y que él va a ganar una tasa de retorno de un 8 o 7% anual. Aquí no. Aquí invierte a los 100 millones y él quiere que al otro día ya tenga ahí los 100 millones. Y tasa de rentabilidad, algunos gritan, lloran cuando esa tasa de rentabilidad no alcanza el 100%.
¿Y cómo nos ven? Ven el salario como costo y no como inversión. Y de lo que se trata es que ustedes visualicen eso. El ser humano no es un costo para la organización. Ese es, en todo caso, el costo variable. Es el único que le agrega valor. Ahí hay un economista que no quiero que sea decano. Aquí tenemos un economista, el vicedecano, que va a ser el decano. Y tenemos el decano, que va a ser vicerrector administrativo. Bien, entonces, hay que aprovechar todo. Miren entonces, el salario, diría un economista, corrígame, señor Siriaco, el salario, diría un economista, el agente económico, es el pago monetario que el trabajador o el empleado recibe por vender su fuerza de trabajo. Entonces, la mayoría de los empresarios nuestros ven el salario como costo y no como ingreso. Lo que tú tienes que ver siempre es costo-beneficio. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Que de la única manera que los empresarios nuestros están logrando que la ventaja competitiva es a través de el salario bajo. No por la innovación de la tecnología, no por Schumpeter que hablaba de la destrucción creativa, destruye para crear algo nuevo. No, vía salario. Y así también está la administración pública. Hay, ya ustedes vieron, apenas 81 gente gana más de 400,000, apenas 300 gente gana entre 300 y 400,000, pero la inmensa mayoría, el 96%, está por debajo de 70,000 y de 100,000 pesos. Por eso ustedes ven que en todas las encuestas, cuando les preguntan a los jóvenes que si se quieren ir del país, el 63% de los jóvenes, sobre todo profesionales, piensan en los próximos 3 a 4 años irse fuera del país. Y ustedes dirán, Cándido, acuérdense, me diría Miriam Díaz Santana, al sociólogo no les da de criticar, ni juzgar, ni comentar, sino explicar las causas que están originando el fenómeno. Una gente universitaria, graduada, a veces hasta con honores, hablando inglés y hablando francés, es empresario, o en el Estado Dominicano le ofrecen 20 y 30,000 pesos. Cuando él se mira así en el horizonte, de cara, tengo 25, 30 años, de cara a 25 que tengo, no tiene nada, ni casa, ni carro, no tiene nada, no tiene lo mínimo vital. Y el salario por eso tiene un componente sociológico, económico y psicológico. Por ejemplo, cuando usted le ve ese morenito que se llama Cándido Mercedes, y le pregunta, mi amor, pregúntame, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está? Pero dame la mano. Pregúntame cómo estás. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Mira, cómo se queda mirando. Yo estoy muy bien. Entonces, ¿eso qué me hace? ¿Qué me hace? Ese ego vuela solo, ¿vieron? Y eso lo da en gran medida. Por ejemplo, si yo fuera decano de Ciencia Económica y Social, esa gente gana como 300,000 pesos. Sueldo base 170,000. Le dan compensación de un 30%, le dan chofer, le dan gasolina, combustible, ¿vieron? Oye, pero esa gente tiene todo. Así que no. ¿Me entiendes? Así que uno subir para arriba. Y cuando él no, porque él es serio, yo no soy tan serio. Cuando él se está enamorando por ahí, que aparece una chica y le hace así, cierra y dice, no, porque yo estoy ganando los 300. Ya. Generalmente los hombres, cuando la mujer lo está enamorando, al principio siempre elevan un poquito más. Y eso le eleva la autoestima a la gente. Señor, como usted va a tener todos esos cuadros, yo le voy a decir las conclusiones de eso. Se viola la Constitución en su artículo 138. Se viola la Ley de Función Pública, todos los principios que tiene. Se violan los principios de la Ley 105-13. Ya le dije los principios. O sea, la equidad, la conectividad, el equilibrio, la jerarquía salarial. O sea, aquí hay demasiado desequilibrio interno salarial. Mucha gente haciendo lo mismo. Le pagan distinto. Pero hay un principio gerencial, ¿verdad, señor Indiana? Vi el esposo suyo por ahí.
enemigo mío. Hay un principio gerencial que dice: a trabajo igual, en idénticas condiciones, salario igual. Dos personas pueden tener salario distinto, sí y solo sí. Usted paga antigüedad de servicio o por evaluación del desempeño. ¿Está bien? Sí, Indiana entró igual que yo, la misma fecha, y ella trabaja en la mañana y yo en la mañana, el salario tiene que ser igual. No importa que ella sea una dama tan elegante y yo sea tan feo. Ella al puesto. ¿Está bien? Después vienen las competencias individuales, viene la evaluación. Por eso tenemos que modernizar el Estado Dominicano. ¿Para qué? Para cumplir con lo fundamental de lo que es la gestión humana. ¿Qué nos dice lo que es la gestión humana? Miren qué lindo es la gestión humana. La gestión humana es la capacidad de atraer, motivar y retener al ser humano. La gestión humana es todo lo contrario de la mayoría de los hombres dominicanos. ¿Y qué quiere decir eso, Cambio Mercedes? Oh, nosotros tenemos mucha capacidad para atraer. Yo no sé nadar ni me gusta la playa, pero estoy enamorado y aprendo a nadar y digo que sí, que me gusta nadar. A mí no me gusta bailar, pero estoy enamorado de una mujer que baila y le digo que a mí me gusta bailar. Después que me caso con ella me dice: vamos a una bailadita, negro. No tenemos capacidad para retener. Esa es la gran crisis de la familia dominicana. La capacidad de atraer, retener y motivar es la espina dorsal, la médula espinal de la gestión del talento humano. Entonces, en obras públicas, al final, en obras públicas, señores, de las conclusiones, en obras públicas hay decenas de funcionarios que ganaban más que el ministro, en términos legales. Hay gente ahí con 416,000 y todo eso. Los poderes públicos, aquí hay más de 2,000 puestos que ganan más que el presidente de la República, que es 450,000, según el artículo 12 de la ley 105-13. Pero aquí hay, por ejemplo, en el Banco Central, solamente el Banco Central hay 21 funcionarios que ganan más que el presidente. Y que los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, que son 400,000, y procurador 350,000, defensor del pueblo 250,000, presidente de la Cámara de Cuentas debió ganar 350,000, pero eso lo aumentó. Ustedes saben que el artículo 144 de la Constitución establece que usted no puede aumentarse, sino para el porvenir. Aquí no. Aquí el Tribunal Constitucional se ha aumentado con el eufemismo de sincerizar la inflación, y entonces eso aumenta. Cuando ustedes buscan, se van a encontrar que los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional gana más que el presidente de la República, pero no debió ser así. Entonces aquí se rompe con la consistencia interna salarial, la consistencia externa salarial, y eso no se debe en ninguna organización. Si ustedes van a Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos está ganando alrededor de $36,000 mensuales, pero no hay ningún funcionario público que gane más que él. A Fernando Tati, que me lo contrataron por 340 millones. Fernando Tati se gana en un día lo que el presidente de la República, pero eso es privado. No hay nadie público, ni siquiera el presidente. Señores, nosotros estamos en un país que a veces no se ríe. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana gana mucho más dinero que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya le decía a ustedes que hay 21 funcionarios en el Banco Central que ganan más de 500,000 pesos. Y tenemos 3 sedes ahí que ganan más de 600,000. Tenemos a Yolanda Martínez, por decir nombre, pero no es nombre que uno debe decir, el puesto. En competencia, que ella gana 500,000. Pero los miembros de esas comisiones ganan 416,000. Los miembros de las comisiones de procompetencia. El director de competitividad
sumamente preparado. Es brillante. El puesto está en 600,000. Pero el superintendente de valores, que no se hace transacciones aquí, no existe todavía el mercado de valores prácticamente, ese gana 800,000. Y las distorsiones son tan grandes, señores, que el director de aduanas gana más que el director de la DG. Cándido es que no debe nada. Cándido, ¿por qué? Porque en el estudio de la ley te contempla que tiene que ser por los niveles de educación, complejidad que el puesto amerita. Un director de aduanas hace 35, 40 años tenía que ganar más que el director de impuestos internos, que era que se. ¿Por qué? Porque el 80% de los ingresos del Estado Dominicano eran por aduanas. Ahora es al revés. Ahora, impuestos internos es que recauda el 73% de todo el dinero que el Estado recauda. Sin embargo, el director de aduanas. ¿Y por qué cambia? Porque la administración pública, finalmente, la administración pública se fue pagando el sueldo, los salarios, en función de los egos de los funcionarios. En función de quién te mandó a ti. No en función del puesto, de la descripción del puesto. No existe en el Estado Dominicano. De la especificidad del puesto. Y por eso esta investigación resalta todas las distorsiones. Primero, porque hay una ausencia de cumplimiento de la ley. Es como que a mí me dijeran, Cándido Mercedes, esa comisión que el presidente acaba de nombrar para la policía. Y yo digo, bueno, desde el punto de vista de la sociedad civil, toda comisión es bienvenida. Pero desde el punto de vista del sociólogo, no. Porque el sociólogo te va a decir que toda comisión es una expresión de la debilidad institucional y de la falencia y de la ausencia de las instituciones que no están funcionando. Pero que la ley, en la Constitución, en su artículo 258, oigan, del 2010, contempla, oigan eso, el Consejo de Seguridad y Defensa que asesora al presidente de la República en materia de eso que acaban de hablar. El artículo 258. Entonces, así es. Señores, tenemos que auspiciar, impulsar investigaciones de esta naturaleza para poder exigir. Porque si de verdad, si el imperio de la ley prevaleciera en República Dominicana, sería otra sociedad. Acuérdense, el primer eje de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice construir un Estado social democrático de derecho. Y tiene 4 objetivos: administración eficiente, transparente y orientada a resultados, imperio de la ley y seguridad ciudadana. Democracia participativa y ciudadanía empoderada, seguridad y convivencia social. Por eso tenemos que exigir el imperio de la ley. Esté quien esté. Es la única manera de poder avanzar y propiciar el verdadero cambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Cándido Mercedes. Pasamos entonces con la señora Indiana Tamares, quien nos trae los comentarios de los resultados del estudio desde la perspectiva de la gestión humana e institucional. Bien, muy buenos días. Gracias a todos por estar acompañándonos en esta ocasión. En nombre de Agrupa SRL, de su ONG Transformar y la cooperativa Coproinde, agradecemos esta invitación y como siempre es un gran placer acompañar a nuestro estimado cliente PC en todos los esfuerzos que realiza por ser un observador de las actividades del Estado. Así es que yo he traído algunas notas, me voy a tener al tiempo que nos han solicitado que mantengamos. Mi perspectiva hacia la lectura y estudio de la investigación evidentemente se refiere a la gestión humana, con la intención de fomentar desde el inicio de los hechos, de las actividades, lo que es una gestión adecuada.
porque es la matriz en donde estos procesos de paga, retribución, equidad, justicia, que señalaba el señor Cándido, nacen día por día, en cada escritorio. ¿Okay? Así es que vamos a... ¿Sí? No se mueve. Debería ser para acá, no para allá, porque el aparato está aquí. La dirección. Bien, pues me colaboras. A la vez, bueno, nunca iba a funcionar. Muy amable, gracias, Claudia. Bien, pues vamos entonces a ver. Yo he traído 5 slides bien simples. Voy solo a detenerme en los puntos de mayor relevancia. Pues, gracias. Entonces, el marco regulatorio en temas salariales para todos los servidores públicos abarca diversas leyes. Tiene como órgano rector el MAP, el Ministerio de Administración Pública, la Presidencia y, por supuesto, los organismos, cada uno de los organismos que administran los recursos humanos, el capital humano dentro de cada organización. Asimismo, tenemos la Constitución de la República, la Ley 4108, que todos sabemos, la Ley 105.13, que es la ley que ha sido objeto de análisis en esta investigación, la Ley de Ayuntamientos 179.07, que incluso limita el otorgamiento de recursos recibidos por la entidad edilicia para destinarse al pago de nómina hasta un 25%. Asimismo, tenemos diferentes decretos y reglamentos en cada una de esas instituciones. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos no se apega directamente a la Ley 4108, sino que los ayuntamientos tienen cada uno la libertad, la potestad de reglamentar su ejercicio administrativo al amparo de la ley. Luego tenemos acuerdos internacionales que debemos atenernos a ellos, porque si la República Dominicana es signataria de cualquier convenio internacional con la OIT, la CEPAL o cualquier otro organismo, pues evidentemente hay que asumir ese compromiso. Así es que en cada espacio llamado dirección, gerencia, dependencia de recursos humanos, es donde se hace viva esta gestión. Comienzan con procesos y procedimientos internos. Cada vez que tenemos que nosotros iniciar un proceso de contratación con cada carita, con cada ser humano, debemos garantizar el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Y es ahí donde nacen la mayoría de nuestros problemas. Porque atraemos personal, pero lo colocamos, nos saltamos el puente, lo colocamos en una posición en donde previamente no hemos hecho ningún análisis técnico. Pero la buena noticia es que no importa dónde estemos, no importa el nivel de compromiso político, si la adecuada gestión humana se lleva a cabo, podemos tener resultados transparentes y diáfanos en cumplimiento de la ley. Así es que vamos a ver aquí procedimientos técnicos que involucran este tema. Bueno, primero hay que velar por tener una estructura oficial debidamente organizada donde los cargos estén representados. Quiero hacer una pequeñísima precisión entre lo que son las cajitas e imposiciones de los organigramas y lo que significa la presencia de personas ocupando esa cajita. ¿Ok? Podemos tener una posición, una cajita en el organigrama que implique muchas personas ocupando esa posición, como señalaba acá. Eso es una precisión que muchas veces nos confundimos y las personas piensan que si yo tengo 10 empleados en mi oficina, tengo que tener una cajita que represente cada una de esas personas. Y no es necesario. Las estructuras se representan en base a las posiciones y en base a lo que se ha pensado que esa organización necesita para cumplir con sus objetivos. Ahí es que nace el problema. Por supuesto, nosotros en nuestra cultura latina tenemos una seria debilidad cultural y radica en la denominación de los cargos. Otorgar nombres a las posiciones por lo que se ve, por lo que parecen, por lo que vemos que hacen. Cuando vemos a las personas que levantan caja, le ponemos cajero y estamos creyendo que está bien denominada la posición. ¿Ok?
y es una seria debilidad. Para ello, la Organización Internacional del Trabajo ha creado un trabajo de años, desde el 2008, y desarrolla un catálogo internacional de ocupaciones que ha sido debidamente estudiado, que clasifica en 13 grandes grupos y luego de ahí hace derivaciones interesantísimas. Así es que ya los dominicanos no tenemos que sacarnos de la manga el nombre de una posición, ¿ok? Nosotros como dominicanos también hemos estado haciendo trabajos aprestos para que tengamos nuestro propio CUO, y eso es posible también. Asimismo, los cargos deben ser definidos. Cada posición debe tener clarificada cuáles son sus tareas, responsabilidades, pero lo que es aún más delicado, porque es psicológico y es un tema que genera mucha lucha de poder, debe tener descrito cuál es el alcance. Hasta dónde llega doña Miriam y hasta dónde llego yo. ¿Cuántos cheques? ¿Cuál es la cifra que Loria puede firmar y hasta qué cifra puede Indiana firmar? Y esto evita situaciones en las organizaciones. Y por eso es tan importante que los cargos estén debidamente descritos. Las escalas salariales tienen que ser técnicas y tienen que ser oficiales. Ahorita le voy a expresar una preocupación. Los recursos humanos tienen que ser planificados. No es que yo hoy llego a mi instituto de azúcar y de repente me encuentro 300 personas ahí y de repente hay que colocarlas todas y ellos tienen cédula en mano y automáticamente es como una maquinaria en donde entran a nómina y todo resuelto. No, los recursos humanos se planifican para satisfacer los objetivos de las organizaciones. Por supuesto. Este cumplimiento tiene que ser efectivo. Y reiteramos, nace en ese escritorio, donde vemos las caritas, desde un barrendero hasta el señor ministro. ¿Quién es usted? ¿Dónde vive? Déjeme ver su cédula, tráigame su currículum, qué ha estudiado, qué ha aprendido. Validar esa expertise, esa experiencia, esa vida versus el hueco que es la posición. Y a partir de ese contraste, entonces colocamos a las personas. Y entonces podrán ejecutar un desempeño a partir de sus competencias. Y todo lo que hemos trabajado, entonces, debe ser registrado con fiabilidad, con veracidad, con mucha precisión. Si hay un área que genere una documentación rica, extensa, maravillosa, es recursos humanos. Por eso que ustedes van a encontrar en el estudio algunas declaraciones de que no encontramos esto. Algo bien penoso, no hay datas sobre los niveles educativos de nuestros servidores públicos. Y uno se pone la mano en la cabeza porque eso es tan simple, como que de cada escritorio se verifique a qué nivel académico llegó cada uno. Es ahí donde nace. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el estudio de PC y yo quiero ser un poco atrevida aquí y decir que la ley de salarios tiene algunas falencias. Por ejemplo, está en el artículo 12 enumerando una escala de remuneraciones y lo hace en pesos. Eso es muy poco técnico. ¿Por qué? Poco práctico. Porque esta ley se promulgó en el 2013. Y evidentemente hablar de 400,000 pesos para el presidente en el 2013 no tiene nada que ver con 400,000 pesos en el 2014. Los economistas están aquí y saben que eso fluctúa con demasiadas variables. Así que esta ley debió plantear una escala de remuneración en base a salarios mínimos. 60 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, de manera que la ley pudiese permanecer en el tiempo. Pero luego la misma ley dice que hay que verificarla cada 2 años, señores. Sabemos que eso no va a pasar. Si hace 7 años que se promulgó y que debió hacerse una serie de reglamentos para su aplicación y no se han hecho, todos sabemos que no va a haber revisión con esa periodicidad. Eso es imposible. Y no es bueno entonces plantear normativas con ese peso, ese carácter de ley, que además no vamos a poder cumplir. Nos estamos obligando a lo imposible. Sería lo ideal, pero la verdad es que podemos solucionarlo con una redacción adecuada, una propuesta adecuada. Asimismo, los plazos son brevísimos.
Son plazos de semanas, de meses, que hay que conocer la realidad del Estado. Hay que estar ahí para entender que muchas cosas que se plantean son realmente irrealizables. Irrealizable o por la calidad de las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo, por el nivel de compromiso o por las diversas demandas. Entonces, esta ley tiene que ser mejor formulada. Es una propuesta que yo le hago a PC para que nosotros propongamos eso, hagamos el esfuerzo para que la ley sea mejorada. Luego, es difícil comparar salarios si no se conocen las posiciones. Desde una perspectiva técnica, la secretaria recepcionista del Diario Libre puede ser totalmente diferente a la secretaria recepcionista del Listín Diario. Entonces, el esfuerzo que ha hecho PC es un esfuerzo maravilloso, porque no tenemos estadísticas confiables en el sector laboral y mucho menos en el sector del Estado. Entonces, en la siguiente ronda tenemos que bajar la lupa para validar. Hay unos cuadros geniales, no se los pierdan, en donde se toma la misma posición de diferentes entidades del gobierno y se van comparando niveles. En la siguiente ronda bajemos un poquito más la lupa, si no podemos medir todas las tareas, porque es una tarea ardua, ¿ok? Pero sí podemos medir, aunque sea a partir del objetivo de los cargos, poder compararlos, ¿sí? Porque cada organización es única, sus naturalezas, complejidades, cultura, tienen demandas distintas y eso tiene que percibirse en el estudio. Además, y esto es bien serio, pero no, estoy aquí para eso, para decir cosas así. No sabemos si es verdad que ganan eso. El estudio incluso declara incongruencias entre dos plataformas que usaron como fuente. Pero le voy a ser muy honesta, y esto hasta me duele como dominicana. Nosotros no sabemos si lo que dicen ambas fuentes son reales. ¿Sí? Pasa en la seguridad social, inscribimos a los empleados y nos ponemos de acuerdo con ellos en un salario, vamos a declararte tanto y nos acotejamos entre nosotros. No sabemos si de verdad trabajan, no sabemos si de verdad reciben eso, no sabemos si es lo único que están percibiendo. Hay muchas variables en juego. Miren, cuando se promulgó, se propuso, se generó la pandemia y se propusieron los programas fase 1, fase 2, gestión humana duró por lo menos 3 meses sin dormir, porque estos temas de salario no son propósitos grupales ni masivos. Miren, las empresas tuvieron que trabajar caso a caso, entrar en el sigla del Ministerio de Trabajo y colocar cédula por cédula de cada uno de sus colaboradores. Y gracias a Dios que había por lo menos un mecanismo que tenía registrado a los empleados formales. Entonces, es duro, es muy fuerte, ¿sí? Entonces, esas incongruencias hay que verlas desde una perspectiva, hay que medir si nos están diciendo la verdad, porque pueden ser más profundas. Y es muy lamentable, es penoso los incumplimientos al respecto de la ley que posee nuestro Ministerio de Administración Pública, porque 7 años es demasiado tiempo para cualquier cosa, incluso para la emisión de reglamentos de la ley, entre otras cosas. Así es que, ¿qué proponemos? Que definitivamente los dominicanos tenemos que abandonar este estilo de dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Tenemos que aprender a vincular el cumplimiento de las normativas con el ejercicio. Y para ello hay que asumir un perfil. Hay que asumirlo, porque es diario, es en cada memo, es en cada expediente, es en cada correo, ese cumplimiento, ese apego a lo bien hecho. ¿Ok? Entonces, trabajando eso, vamos a cumplir los marcos regulatorios, vamos a trabajar
atenernos a los acuerdos con entidades internacionales que ahí están y son pesadísimos, incluso en nuestras cámaras legislativas. Hay más de 100 acuerdos de la OIT que no se han ratificado por este país. O sea que nuestro retraso es de décadas, ¿okay? Y luego mediremos cuando pase la pandemia a ver cómo quedamos. Asimismo, hay que velar por los aspectos técnicos. Insisto, PC tiene que seguir con su invitación a la institucionalidad, a que los servidores públicos tengan las competencias requeridas, a que cumplamos con un perfil que no sea solamente un papel en un archivo, sino que de verdad tengamos ese perfil de la posición y tengamos a la persona enfrente y machemos. Coloquemos a la persona que tiene que estar en el puesto que tiene que estar. Yo no quiero hablar de populismo, ni de política, ni de nada de eso, porque evidentemente son 15 minutos, así que estoy terminando y digo, esos profesionales tienen que estar en los cargos que tienen que estar. Y es ahí donde se hace la realidad de la gestión humana, es ahí donde se alimenta el sistema automatizado y se miden los indicadores del Estado. Es ahí donde usted le dice, señor síndico, por favor, usted me mandó ese primito, sí, pero mire, yo necesito que él pase por gestión humana y que ese primito se evalúe, se le abra un expediente, se verifiquen sus competencias y que vaya a la posición donde tenga que ir si merece ir. Lo dije, háganme seña, por favor, alguien que me diga. Así es que hasta aquí llegamos, hay un espacio para preguntas. Creo que cumplí el plazo, ¿verdad? Bueno, gracias, señores. Muchísimas gracias a la señora Indiana Tamares por su exposición. Pasamos entonces finalmente con el señor Alexis Martínez Olivo para sus comentarios a los resultados del estudio desde la perspectiva de la academia. Recuerden que para el final vamos a recibir unas 3 o 4 preguntas, y la pueden ir escribiendo y nos las van a recoger para que la vayan formulando desde ahora. Muchas gracias. Desde aquí perfecto. Pero señor decano, quítese eso. Aquí. Ya, bien, gracias. Buenos días a todos y todas. Mire, un saludo muy especial a la coordinadora general, Meli Blanco, y agradeciendo el evento de Maestro Cándido, y a todos y cada uno de los miembros del directivo de participación ciudadana. Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a nuestro señor vicedecano, que nos honra con su compañía, el maestro Antonio Siriaco, y obviamente a nuestra queridísima de muchos años, panelista que nos acompaña, ¿verdad? Mire, yo quiero decirle algo sobre el estudio, porque se me pidió que hiciera una reflexión sobre yo puedo decir, se lo voy a tomar en la mano, quiero reafirmar categóricamente algo que dijo Cándido, ya lo había pensado Cándido antes de usted. Es el ejercicio más acabado y más serio que hayamos tenido en materia de análisis de la Ley General de Salario. Nosotros, al igual que Cándido, siempre le damos mucho seguimiento a este tema, y no existe, ni siquiera desde la perspectiva de la academia, no hemos visto, Cándido, un ejercicio de este tipo. Por lo tanto, queremos, en primer lugar, salvar esta iniciativa. También quiero destacar que me sumo categóricamente a las preocupaciones que están incluidas en estas conclusiones. Prácticamente no tengo ninguna reserva con relación a esta investigación, exceptuando una pequeñita que no es una contradicción, sino que pudiéramos decir que quizás no se incluyó una parte desde el punto de vista histórico que tiene que ver con la génesis de los niveles de sensibilización para crear un espíritu de justicia y equidad en materia salarial, que aquí se parte de la ley 4108, y yo creo que debió partirse un poquito más hacia atrás que con la ley 14021, y esos aportes que hicieron también en su momento Raimundo Amaro Guzmán y Víctor Benitón, Don Astila, el propio Darío Castillo,
y una serie de actores que comenzaron a sensibilizar en materia salarial y quizá debió de incluirse un poquito más, no como una crítica, sino para la historia de lo que tiene que ver con la sensibilización de los actores y de los marcos reglamentarios en materia de generar un sistema salarial más justo y equitativo en el Estado Dominicano. En segundo lugar, yo creo que, Cándido, esta es una maravillosa oportunidad para que usted no ande como Juan el Bautista predicando en el desierto ese trabajo. Porque a veces veo prácticamente solo a Cándido y algunas que otras personalidades, quizás un mal día yo cuando puedo, en los medios de comunicación, tratando de sensibilizar, y me excusan muchos técnicos que están aquí, pero me refiero en materia mediática. Cándido se ha asumido esa bandera y qué bueno que así sea, tratando de sensibilizar sobre la necesidad de que la ley 105/13 sea definitivamente puesta en marcha. Y yo creo que es una buena oportunidad lo que está haciendo Participación Ciudadana, porque está gestionando, como el caso de Indiana, ¿verdad? El caso nuestro, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, dentro de este contexto que tiene nuestra señora rectora desde que asumió que la universidad sea parte de toda esta dinámica y toda esta discusión. La maestra Emma Polanco nos empoderó en ese sentido y eso es parte de por lo cual estamos aquí. Y así, muchos de ustedes que están aquí también haciéndose cómplices con esta necesidad de que la ley de salario definitivamente se complemente con su marco regulatorio, que es el reglamento, que como dijo Cándido, descansa en el despacho. Y otro aspecto que yo quiero destacar a manera de comentario es que apenas este trabajo maravilloso es uno de los ápices que abre toda una ventana para indagar hasta tanto se ha ido avanzando en esa ley. Aquí se toma la parte prácticamente de escalas salariales, pero ustedes saben que, como lo explicó muy bien Cándido, el aspecto de la ley de salario incluye elementos incluso que son de principios, de considerando de la misma ley y del espíritu de la misma ley, que trata de regular que no solamente el tema de escalas salariales, sino también la dualidad de remuneración en el sector público, personas que estén ocupando los cargos mismo Estado. Eso es otra lista que también en su momento me imagino que Cándido y todo el maravilloso equipo tendrán que seguir abordando, y que nosotros deberíamos ser parte de eso como académicos, siendo autocríticos también. También está el tema de la transparencia, el tema de la fiscalidad social, de la auditoría social de la ley. Eso es otro tema que también debe de abordarse también dentro del marco de mirar el nivel de avance. Es desafío también nosotros observar dentro del espíritu de lo considerando de la ley que podemos seguir también avanzando en el tema de la competencia de los funcionarios de la ley y de la eficiencia del Estado, profesionalizar al Estado para que sea más eficiente a través de esta ley. Todo eso son investigaciones que tendrán que hacerse, hasta dónde se ha ido avanzando en eso dentro de ese espíritu. Son aristas que dejamos aquí en el aire, ¿verdad? Que nosotros ahora, después de este estudio, lo estamos asumiendo incluso como preocupaciones de leer detenidamente este estudio. También, obviamente, el tema de hasta dónde los salarios pueden cumplir, que la ley lo aborda con la parte de llenar la expectativa mínima de traer personas competitivas para que, como Cándido dijo, permanezcan en el Estado y para que sean gente que generen productividad. Y cómo también, a través del salario, podemos tener gente de profesionales competitivos que coayuden a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece la misma ley. La misma ley habla de que debe haber una relación entre los aspectos salariales y los aportes de sus actores en la consecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Son temas que se quedan ahí en el tintero para comenzar toda una agenda después de este gran trabajo. Y yo creo que no es malo lo que se hizo aquí, al contrario, es totalmente positivo comenzar con la parte más gráfica, Cándido, ¿verdad? Que es lo que más le llama a la gente la atención, es decir, las asimetrías salariales y las inequidades salariales y los incumplimientos en materia salarial. Porque ahorita se dijo que tenemos salarios de cerca de 10.000 pesos y muy bien se dijo, y donde está ese casi 3% de personas que ganan menos de 10.000 pesos, pero lo preocupante no es eso. Cuando ustedes ven el estudio detenidamente
lamentablemente no es solamente que gana menos de 10,000 pesos, que el 46% de esos que ganan menos de 10,000 pesos rondan los 5,600 pesos. Fíjense, todavía lejísimo de los 10,000 pesos. Eso llama todavía más a preocupación. Entonces, esos son temas que nos sorprenden. Digo, nos sorprenden porque cuando el legislador emite una ley, cuando se supone que estos son aspectos, como bien lo señalaron nuestros antecesores, que no es solamente de normativa de reglamento, sino de cumplimiento de la ley, que nosotros no hayamos llegado a superar ni siquiera ese tema. Eso llama a mucha preocupación, que no hayamos ni siquiera podido llegar al cumplimiento de lo que la ley establece. Ese yo creo que es el primer llamado que hay que hacer. Yo creo que debemos de comenzar con ese primer elemento, cumpliendo con la ley en esa parte, porque nosotros sabemos que la segunda parte es más difícil. Sabemos, ya entrando por ejemplo a temas más actuales, que el tema del COVID-19 ha generado situaciones para los estados y que ha generado mucho mayores desigualdades y que ahora hay muchos desafíos para cerrar esas desigualdades. Si nosotros vemos antes de la pandemia, análisis de la OIT, la Organización Nacional del Trabajo, hablan de que los salarios a nivel mundial crecían entre 1.6 a cerca de un 1.6 a un 2.2%. Ese es el promedio de salario en los últimos 4 años previo a la pandemia. Sin embargo, el costo de la vida, la inflación, decrecía cerca del 3.5%. Entonces ya de por sí hay un alejamiento entre el salario y los niveles de ingresos y los niveles de inflación. Eso obviamente se ha notado más producto de la pandemia, lo que quiere decir que vamos a tener mucho mayores brechas, mucho mayores niveles de desigualdades entre el salario y los niveles de inflación. Y eso se ha profundizado más, sobre todo en algunos sectores como el caso de la mujer, por ejemplo, que ha perdido sus ingresos, según cifras que hemos tenido. Los ingresos en medio de la pandemia de la mujer a nivel mundial se han rondado el 8%, la pérdida en el nivel de ingresos. Y en el caso de sentido general, ronda el 5.6%, los trabajadores a nivel mundial han perdido cerca del 5 o 6% de sus ingresos. Quiere decir que la situación en materia salarial es de llamar la atención y por eso que este escenario es tan interesante, que se tome el tema salarial como un elemento prioritario dentro de esta agenda tan amplia que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley General de Salario. Yo ya en esta segunda parte que quiero entrar, quiero aclarar que, bueno, esto es importante, ese promedio de esos ingresos, ese incremento de los salarios, es sumando a China. Si sacamos a China del escenario por el peso específico que ha tenido la mejoría en los salarios de China, puede ser que ande cerca del 0.9 a 1.6 apenas el incremento de los salarios en los últimos 4 años de trabajo. Es decir, que todavía más deprimente si sacamos el caso de China hacia el central, básicamente. Entonces, quiero decirle que traer a esta población en un momento donde hay tantas desigualdades, donde hay tantas inequidades, esto también es otro aporte de este trabajo. Todo lo que se haga hoy en día, y más post la pandemia, para traer conciencia de que las desigualdades oprobiosas, odiosas, deben de reducirse cada vez a su mínima expresión. Es otro legado de este aporte que se está haciendo aquí esta mañana. Y yo, ya dándole una mirada de la academia, que a veces se me hace difícil si darle una mirada de la academia o darle una mirada de lo que yo viví y sufrí también en la gestión pública. Porque yo vine desde mecanógrafo, pero tuve el privilegio, por así decirlo, de ver estos temas de fuente directa, porque trabajé como gestor de recursos humanos, gerente de recursos humanos, y fui también asesor de instituciones del Estado cuando teníamos tiempo. Y sé por dónde puede andar la falla. También lo vi desde la misma dirección general, porque tuve el privilegio de servir al Estado siendo director ejecutivo y subdirector de una institución del Estado. Y me pongo en base a experiencia, y por eso tengo esa contradicción, sin pensar desde la academia o sin pensar sobre lo que yo viví en un proceso. Ahorita le decía a una amiga nuestra que está aquí de Mar, le decía que uno entra en conflicto en materia de analizar la ley salarial, sirviéndolo desde la academia o desde experiencias pasadas,
Lo que nosotros sí podemos decir que tanto desde la academia como desde la experiencia pasada, y es un llamado, nos llama a que gran parte de estas situaciones, ahorita Cándido hablaba de los orígenes, de los males que los sociólogos tienen que explicar, de dónde vienen muchas de estas inequidades que estamos observando en este trabajo y que apenan y preocupan. En gran medida, mirándolo desde la academia, podemos decir que hay que trabajar seriamente, y esto es parte de los frutos que vamos a tener en este trabajo, en formación de funcionarios y gestores de recursos humanos que entiendan bien claro que es una descripción de puestos, que es una valoración de puestos por competencia, que entiendan bien claro que son escalas salariales, que son estructuras salariales, que son grupos ocupacionales. ¿Por qué usted sirve al Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es el fin último del Estado? ¿Cuál es el fin último de usted como funcionario? Hay que profundizar mucho porque nosotros observamos que existe un camino muy grande todavía por trabajar en materia de los gestores de recursos humanos para que puedan todavía mejor asesorar a los altos ejecutivos. Toma mucha presión, yo fui directivo, fui director de recursos humanos, la presión es fuerte para un director de recursos humanos cuando un ejecutivo le dice esto es lo que hay que hacer con este individuo y este salario, y va generando toda una ola y una masa de desigualdades e inequidades. Y entonces cuando el funcionario no está bien capacitado y no entiende bien la estructura, no lleva propuestas proactivas, se salen muchas cosas de la mano. Nosotros sabemos que desde el MAP se han estado haciendo algunos intentos, y qué bueno que ahora está una persona como Darío Castillo, me conta mi compañero de profesor de escuela de administración, es un técnico acá en acabar, y yo me imagino lo difícil que debe ser para él trabajar en un estado a veces tan clientelar, tan informal, y donde muchas veces los funcionarios cuando llegamos a los puestos no creemos que nos pertenecen, y no creemos, y hacer un compromiso hasta desde antes de tomar posesión. Ahorita le comentaba precisamente a Rocío, le decía, mira, ya me nombraron en tal lugar, tú vas para allá conmigo. Y de ahí viene esa situación y esa presión que recibe el MAP y esas situaciones tan difíciles. Y yo creo que lo importante aquí es que haya mucha voluntad política. Debe de haber mucha voluntad política desde la presidencia de la República, desde los ministerios, desde las instituciones tanto centralizadas como descentralizadas. Eso es otro tema que hay que trabajar. Cómo afianzar la voluntad política de los principales actores para que apoyen a los gestores de recursos humanos en su preparación, en crear no solamente por así decirlo, no solamente la normativa, sino todo el ambiente organizacional, todo el clima, toda la cultura organizacional, que se note que esto es un trabajo serio, responsable, y que se quiere desde la institución del Estado y desde el Estado repartir justicia y equidad. El fin último de la gestión de sueldos y salarios son dos, básicamente, todos lo sabemos aquí: repartir justicia y equidad en las compensaciones salariales y repartir, obviamente, la posibilidad de crear un Estado mucho más competente y que pueda lograr que se llenen los objetivos del Estado y que tengamos un Estado más transparente y más eficiente. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias al señor Alexis Martínez por su intervención. Aquí están las preguntas que ya me hicieron llegar. Yo voy a hacer lo mejor para leer y entender lo que me han escrito, porque me escribieron en corrido y yo espero que podamos salir con ella. Antes de pasar a las preguntas, sí, dos noticias importantes. Una es que al final de la actividad, el libro sobre el estudio les será entregado a los presentes para que puedan leer, analizar y hacerse eco del mismo. Es importante. Para los que no pudieron leer, como Cándido, las letras quedaban muy chiquitas. También aprovechamos para agradecer el trabajo y esfuerzo que el equipo técnico de participación ciudadana realizó para que acompañara pues
a las demás personas y expertos que estuvieron haciendo este trabajo. Y este equipo técnico estuvo compuesto por Carlos Romero, Ariane Garavito, Eudy Jiménez, Laisa Santana y revisado por el señor Faustino Collado. Entonces, aquí están las preguntas, que son bastante extensas. Aquí la primera. El estudio solo se refiere al sector público. ¿Y qué pasa en el sector privado? No es parte del Estado. Este tiene contraparte. Vamos con esa. No, pero Ok, vamos a hacer. cada uno vaya viendo cuál va. Ok, entonces la primera es ¿qué pasa con el sector privado? No es parte del Estado. El estudio no habla del ingreso familiar ni la indexación gracias, del salario. En la verificación de competencia, ¿cuánto se le va a dar la oportunidad de crear experiencia a los que no la tienen? El micrófono son muy largas. Sí, pero son estadísticas. No, vamos a hacer. A mí me pregunto, sí. Fíjense, todo estudio tiene una metodología, unos objetivos bien precisos. Si fuera por la subjetividad de los seres humanos, entonces, ¿cuántas cosas deberían estar ahí que no están? Acuérdense que eso es un acuerdo con la Unión Europea para estudiar la administración pública de política salarial. O sea, no vamos a hablar de los hogares ni nada de eso. O sea, todo estudio tiene un marco de limitación. No es todo, entonces, de eso se trata. Con respecto al sector privado, recuerden por favor que el sector privado tiene una serie de normativas distintas a lo que es el Estado. Tiene su comité de salario, muchas gracias, tiene su comité de salario, tiene su código de trabajo y otras normas que le competen. Y reiteramos que el estudio se circunscribió a la remuneración en el sector público y en base a 2 fuentes de base de datos. Había otra. Y aparte de que vamos a la oportunidad de crear experiencia a los que no quieren. Ok. Bueno, la única invitación que podemos hacer en este sentido con respecto a las personas que no tienen experiencia y se les dificulta acceder al mundo del trabajo es buscar otros mecanismos. Porque ya en el 2012 se levantó información de que la cantidad de empleos, esto lo voy a resumir como más pueda, déjenme intentar hacer una frase brevísima. Ya se levantaron informaciones a nivel mundial de que la cantidad de empleo que el mundo está generando no era suficiente para emplear a todas las personas que estaban demandando plazas. Por lo tanto, y de ahí es que ustedes ven en los medios y en todas las instituciones que se esté fomentando con tanto ahínco el emprendimiento. Yo pienso que es una gran deuda social el generar trabajos, plazas, empleos reales y de calidad para toda esa generación que busca oportunidades. Y lo dejo ahí porque es muy complejo. Ok, la otra pregunta, ¿qué puede hacer la sociedad civil por rebajar los salarios extraordinarios de los funcionarios públicos? Sí. Respondo. No. Tenemos que ser empoderados. No puede haber una simetría salarial propiciada desde el mismo Estado. Por ejemplo, en el sector privado, yo conozco un amigo que gana 4 millones mensuales. Sí, pero ese banco que le paga sus 4 millones, él lo produce. Y sigue, me dice, a mí no me importa ahí. Lo que me importa es el Estado que está pagando 4.000 pesos por un lado y está pagando 1.500.000 con 9 salarios al final. Y que se liquidan también y que le pagan por gestión, beneficio por gestión. Y hay gente. Otra cosa que tenemos que hacer a la sociedad civil es que aquí hay gente, señores,
pensionado y trabajando y cobrando los 2 cheques. La ley de salario 105-13 en su artículo 31 establece que usted suspende la pensión o jubilación cuando ustedes lo contratan. Usted terminó de trabajar otra vez, usted acude a su jubilación pensión. Pero aquí hay gente que cobra. Es más, yo conozco gente que tiene 3 salarios en el Estado. Y la ley de salario contempla que si uno puede trabajar, tener 2 salarios como funcionario en el gobierno. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Muchas cosas. Quiero agregarle algo. Sí, mire, hay un tema interesante en esa pregunta. Yo creo que también la sociedad civil debe de presionar más para que el Ministerio de Administración Pública se empodere más de esos procesos y para que más se le dé mucho mayor fortaleza, porque la misma ley contempla, Cándido, que más el organismo asesor para estas instituciones descentralizadas y autónomas. Si usted como institución descentralizada dice que debe de ganar 2 millones el gobernador del banco tal o el administrador del banco tal, uno debe de ser a su libre albedrío y usted legislar para usted mismo. Y el MAS se supone que tiene los técnicos calificados para decir sí, en este caso sí, porque si queremos un administrador que sea competitivo, el problema está en que nos legislamos para nosotros mismos y eso contradice el espíritu de la misma ley. Usted puede presentar una propuesta anual y los técnicos del MAS quieren decirle, no, espérate, esto raya en la desigualdad, esto tiene este problema. Y entonces ahí es donde está, pero para eso no necesita empoderarse más. Por suerte, acuérdense que acaban de emitir un decreto donde está José Oviedo, brillante profesional, director ejecutivo del proceso de modernización de la administración pública. Entonces todo eso, las universidades, instituciones como Participación Ciudadana, FIN, tenemos que hacer esfuerzos por colaborar con eso para que el proceso de cambio desde el punto de vista institucional del Estado se lleve a cabo. Justo entonces, creo que con esa respuesta que dieron también va para esta pregunta, que era cuáles son las expectativas en relación con la toma de decisiones en el Estado en orden de caminar hacia una regularización de estos aspectos. El estudio es una excelente piedra para arrancar, ¿okay? Un excelente almazón, una base, para que a partir de aquí empecemos a hacer la obra. ¿Es posible cambiar a partir de los directores de recursos humanos que no tienen poder para cambiar el viejo clientelismo de los altos funcionarios del Estado? Ay, Dios mío, yo tengo que responder. Sí. Miren qué ocurre. Una tareita que yo tuve que hacer. Tenemos decenas y decenas de directores de recursos humanos que no tienen el expertise. Y como tú no tienes la competencia, no puedes exigir, no puedes hacer nada ni asesorar al jefe tuyo. O sea, lo primero es que hay una asociación de profesionales de gestión aduanal que tenemos que empujar hacia eso. Primero es que los directores de recursos humanos sean especialistas en el área para poder orientar bien al ejecutivo. Y lo segundo es, señores, es como el Procurador General de la República. El Contralor General de la República. Porque ustedes han oído Cámara de Cuentas, Cámara de Cuentas, Cámara de Cuentas. Puede haber la mejor Cámara de Cuentas. Si Contraloría no funciona. Porque ¿qué es Contraloría? Preventivo. Si hay un cheque que hay que emitir, Contraloría dice que no. No. Pero ¿qué pasa? Que yo soy ministro, supóngase, porque sí, lo de obras públicas. Yo le digo a mi gerente financiero, quiero él. Ese contador, experto en finanzas, me dice, no se puede. Y le dice, bueno, o se puede o te vas. Y el tipo, sabiendo que eso no puede, lo hace. El 95% de todo el comportamiento desviado se debe a que Contraloría no juega su papel, su rol. ¿Por qué? Porque nunca, aquí hay 4.700 instituciones que deben ser auditadas por Cámara de Cuentas. No puede hacer más de 100 en el año, no porque yo quiera.
Tú le pones el doble de auditores y no se puede. Perfecto. Y así entonces pasamos a lo que la señora Indiana para desde el punto de vista de recursos humanos. ¿Cómo podemos empoderar a esos directores de gestión humana? Yo te veo allá afuera, Claudia. No, pero no soy lo que es la pregunta. Bueno, yo suelo decir exactamente lo que siento. Y tengo que hablar de 3 dolores muy rápido con referencia al ejercicio de nuestra profesión. El primero es los modelos de liderazgo que tenemos, que son débiles y que lamentablemente no terminan de comprender el rol de la gestión de recursos humanos, que es un acompañador de procesos. Eso me escucha como en el béisbol, ¿verdad? Lo segundo es un tema de competencias que ya Cándido lo ha señalado. Y si un profesional tiene dudas, no es competente, no tiene el bagaje, el capital intelectual para defender una posición, entonces tiene miedo. Y pasa mucho de temor a la pérdida del empleo. Y lo dejo. Gracias. Y para finalizar, mirando la desigualdad y los niveles de disparidad salarial, ¿seguimos siendo clase media? ¿Mito o realidad? ¿O queda para que cuando lean el libro haya su propia conclusión? Se demostró que no somos una sociedad de clase media. Pero además, la definición de clase media era desde el punto de vista monetario. Ustedes saben que para el Banco Mundial tú no eres pobre si te recibes 4.666 pesos mensuales. ¿Y cómo Para que ustedes entiendan. ¿Y cómo yo compro eso en un supermercado? No me da. Sí. No. Entonces, eso. Y entonces la aplica justicia a una equidad. Para hablar realmente de clase media, tenemos que enfocarnos también en el índice de desarrollo humano. Si no tenemos cubiertas las necesidades básicas como salud, educación y trabajo, no podemos hablar de que somos una clase media. Y entonces justicia a una inequidad. La pandemia Ahí, para la justicia a una inequidad. La pandemia no es Definitivamente, señores, ya para concluir, agradecer a los miembros de nuestro panel, a nuestra coordinadora nacional de participación ciudadana, la señora Lady Blanco, al señor Cándido Mercedes, la señora Indiana Tamares y al señor Alexis Martínez Olivo por habernos acompañado esta mañana. Agradecerles a todos ustedes también por haber acudido a esta invitación de parte de Participación Ciudadana. Y le invitamos a que recuerden el libro, no se vayan sin el libro que va a estar a disposición allá afuera y que nos acompañen entonces para un pequeño brindis. Muchísimas gracias y pasen un buen resto de día.